Bueno, continuamos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros logramos con la dispensación? Logramos tener una correcta administración y cumplimiento de lo que es la indicación médica, la prescripción, ¿verdad? En la medida en que podemos brindarle información al paciente, además del medicamento correcto, ¿verdad? Lo que ya hemos hablado, ayudamos, ¿verdad? Colaboramos en que esto se dé, disminuir los errores de la medicación, obviamente los errores siempre son involuntarios, nadie hace por gusto un error, ¿verdad? Uno se equivoca sin querer, ¿verdad? También potenciar el trabajo nuestro, potenciar el papel, el rol de lo que es la farmacia en la institución, lo que es el servicio de la farmacia hospitalaria, promover el uso racional de los medicamentos, ¿verdad? Y algunas otras acciones, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que es la receta, lo que es la receta médica, que todos conocemos, que es la receta médica, ¿verdad? Ahí hay algo totalmente ilegible en todos estos años, jamás logramos ver qué dice, excepto en la fecha, después no sabemos qué es lo que dice, si alguno identifica algo nos lo cuenta, pero ¿qué es la receta médica en sí? La receta médica es un documento médico legal, es un documento legal, ¿verdad? No se puede adulterar ni falsificar, eso estaría penado por la ley. Entonces, también parte de lo que es nuestro trabajo es que si detectamos que hay alguna falsificación en alguna de las recetas, deberíamos informárselo al médico dueño de esa receta para que esté al tanto y para que, bueno, en todo caso, él tome las acciones que considere pertinentes tomar, ¿sí? Ya sea si le robaron el recetario, ¿verdad? O si ocurrió algo que obviamente él estaba en desconocimiento y no está avalado por él, ¿sí? Acá dice que se entiende por receta médica el documento normalizado por el cual nos comunicamos dos profesionales. El profesional médico, que es el que legalmente puede hacer prescribir una medicación, hacer una indicación médica, y lo que es el químico farmacéutico, que es el responsable de lo que es la dispensación de ese medicamento, o sea, la entrega de ese medicamento al paciente, ¿ya? Entonces acá dice, es un documento médico legal en el cual nos comunicamos, como recién les decía, el médico con el químico farmacéutico y obviamente con ustedes que son el personal colaborador principal de la farmacia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la receta, que es la receta médica, ¿verdad? Nosotros tenemos en Uruguay diferentes normativas que indican que los medicamentos deben indicarse, deben entregarse bajo lo que es una receta, ¿verdad? Ya hemos hablado de las promociones que algunas farmacias hace años ya están promoviendo, ¿verdad? Que con receta tenés un descuento extra en el costo, entonces de esa manera promovemos también que los medicamentos sean indicados por quien corresponde, por un médico, y que no nos automediquemos. Sin duda que hay una gran cantidad de medicamentos que en realidad nadie va al médico, como habíamos hablado, para que nos dé una receta de un ibuprofeno, ¿verdad? Pero tampoco nadie va a comprar un medicamento más complejo que no lo conoce si no tiene una indicación médica, o no debería. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de los tipos de recetas que vamos a encontrar, que ustedes se van a encontrar de ahora en más en sus lugares de trabajo. Voy a tener lo que son las recetas comunes, las recetas de psicofármacos y las recetas de estupefacientes o alcaloides también llamados, ¿sí? Las recetas comunes, como dice acá, se emplean para toda la medicación que no pertenece al grupo de psicofármacos y estupefacientes o también alcaloides, ¿sí? Es lo mismo, ¿tá? En general son de color blanco, ¿verdad? Y tienen el logo de la institución, la fecha, el nombre del médico, ¿verdad? Pero hay otras que en realidad pueden tener un colorcito, creo que las de la española había unas que eran, como dice acá, un colorcito creo que amarillito, ¿verdad? Había otras que tenían un rosadito, en el Casmo creo que hay algunas que son como con celeste, otras como con blanco, perdón, sí, con blanco y amarillo también, pero la receta en sí tiene el logo de la institución y tiene características que rápidamente identificás que son de la institución, ¿tá? Entonces, como les decía, en general son blancas y, por ejemplo, las del SEM tienen el logo de SEM en naranja y otros datos así en naranja o algo por el estilo, pero son las que comúnmente, rápidamente ustedes las conocen y las identifican, ¿sí? Luego vamos a tener
lo que son las recetas de psicofármacos, ¿sí? Las recetas de psicofármacos son emitidas especialmente, exclusivamente por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y acá tengo de dos colores, las de color verde y las de color celeste. Las de color celeste son las que se utilizan en las instituciones públicas, ¿verdad? Las de color celeste, en lo que es los hospitales públicos, ¿verdad? En el hospital policial, en el hospital militar. Y luego las de color verde son las que se utilizan en los privados, ¿verdad? O en la farmacia de primera categoría, ¿tá? Tienen un número troquelado, o sea, con agujeritos, el número de la caja profesional del médico o del odontólogo, que se acuerdan que también puede prescribir medicamentos. En el caso de los alcaloides o estupefacientes, también son emitidas por el ministerio, pero se expiden por triplicado. Una copia le queda en el libro recetario al médico. Las otras dos se le entregan al paciente, ¿verdad? En realidad el médico escribe en la primera y con carbónico por autocopiativo sale en las otras dos. Entonces, las otras dos vías se entregan en la farmacia, se las van a dar ustedes, ¿verdad? ¿Por qué les dan dos vías? Porque una de esas vías nos queda como registro en la farmacia durante los 2 años que tengo que guardar las recetas. Pero la otra, el químico responsable del servicio, cada 3 meses tiene que mandar las recetas al Ministerio de Salud Pública, de todos los alcaloides que dispensó, de todos los estupefacientes que dispensó esa farmacia. Entonces ahí están las vías, una queda en el médico, en el libro recetario, la otra es nuestro control de la farmacia de que dispensamos ese medicamento, y la tercera es la que va para el Ministerio de Salud Pública, porque como dice aquí, el Ministerio de Salud Pública emite esas recetas, entonces es como un cierre de cuántas recetas efectivamente el médico entregó. ¿Tá? Acá tenemos de dos colores, ¿sí? Tenemos las de color amarillo, ¿verdad? Y las de color naranja. Las de color amarillo son de las instituciones públicas y las de color naranja son de las instituciones privadas, ¿sí? Bueno, acá les habla, las de color naranja también son emitidas, también por triplicado, ¿verdad? Son las que se usan en instituciones privadas. Las amarillas o las naranjas, cualquiera de ellas también tienen el número troquelado de la caja profesional del médico, ¿sí? Acá vamos a hablar un poquitito de lo que es la validez de la receta. En general tienen 30 días, pero hay otras que tienen menos días, como hoy les contaba. Por ejemplo, una receta de emergencia, algunas recetas de antibióticos, porque es lógico, ¿verdad? Si yo fui a una emergencia y me indicaron un medicamento que era, porque era una emergencia, yo no puedo ir a buscar ese medicamento al mes, porque entonces, ¿cuál fue la razón de la emergencia? ¿Se entiende? En ese momento me indicaron ese medicamento. 30 días después, capaz que ni lo necesito. Lo mismo con un antibiótico. Si a nosotros nos indicaron un antibiótico, porque teníamos una infección bacteriana hoy, y voy a retirar el antibiótico dentro de 5 días, y capaz que la infección en realidad ya con ese antibiótico ya ni me sirve, tengo otro tipo de bacteria, o pudo haber cambiado la infección. Entonces, por eso son también las razones del uso adecuado, ¿verdad? Y no que, bueno, voy y lo retiro y después veo qué hago. No, ¿tá? Entonces, por eso la validez de las recetas también van de la mano con una cierta lógica y un cierto criterio, ¿verdad? Para asegurar que el medicamento sea tomado, que sea consumido por el paciente en el momento correcto, ¿verdad? Y no después cuando le pinte, ¿sí? ¿Qué datos tienen que tener las recetas? La receta tiene que tener el nombre del paciente, nombre completo, ¿verdad? Número de cédula, ¿sí? El medicamento que le indica con el nombre del genérico, la dosis y la forma farmacéutica, por ejemplo, enalapril, 10 miligramos comprimidos, ¿sí? La fecha de la receta y obviamente la firma del médico, ¿sí? La firma y aparte un sello o una contrafirma que sea legible. En general, las recetas que ya vienen con el nombre del médico nos ayudan bastante porque rápidamente lo identificás. Vos pones el número cuando uno registra, la entrega de la receta en el programa informático, pones el número del médico que la indicó. Entonces pones simplemente el número y ya se te despliega el nombre del médico, ¿tá? No se aceptan o no deberían aceptarse recetas, ¿verdad?, que estén con carbónico, porque cualquiera puede agarrar una receta de un médico, se hace de algún recetario que puede conseguir por ahí,
¿verdad? Que no, obviamente no es correcto, y como un carbónico hace la copia de la receta rápidamente. ¿Tá? Algunos datos que puedan ser completados por personal de enfermería, la cédula, ¿verdad? El número de la policlínica, cosas por el estilo, pero en realidad la receta la debería de completar el médico. ¿Tá? Nosotros en la farmacia nunca rayamos la receta del lado de adelante. Cuando vamos a entregar un psicofármaco o un estupefaciente que le tenemos que registrar los datos de la persona que lo retira, que ahora más adelante se los menciono, lo registramos en la parte de atrás, al dorso de la receta. ¿Tá? Las recetas que tienen tachaduras o enmiendas no se consideran válidas. ¿Tá? No las aceptamos para entregar un medicamento. Eso es lo que debe de ser. La realidad es que hay veces que el doctor mismo lo tacha, no con corrector, se hace una raya sobre lo que se equivocó y el doctor mismo pone vale por, y ahí pone para qué es válido. Entonces el mismo doctor está demostrando que él se equivocó. ¿Tá? Si no, no vale, porque ¿qué pasa? Muchas veces las personas lo que hacen le cambian la fecha, era un 3 y le ponen un 1 adelante, ¿verdad? Porque se le venció la receta, o sea, pasan muchas cosas. ¿Tá? Le ponen un por 2, o en vez de 10 miligramos le ponen un 20 miligramos, le agregan el 1 por un 2. ¿Por qué? Porque si le doy de 20 le toma la mitad y le dura más tiempo. Esas cosas no las podemos permitir. ¿Tá? Ustedes si detectan algo de eso, le van a informar rápidamente a quien corresponde y bueno, se tomarán las acciones que corresponden. ¿Tá? Ya sea dársela, que no creo, o bueno, retenemos la receta y vemos a ver qué es lo que hacemos. ¿Tá? Pero bueno, estas cosas tenganlas claras que no podemos aceptar recetas que tengan tachaduras o algún tipo de enmienda, ¿verdad? Luego acá les menciona los elementos que tiene una receta, ¿verdad? Que algunas pueden venir, las de antes más que nada, no las de las instituciones, las de los médicos, las particulares, decían RP, ¿verdad? Que significa dispénsese, ¿verdad? Algunas ahora pueden decir DP también, pero son de las recetas, no de las instituciones, insisto, más de los médicos, las recetas particulares, ¿sí? Luego indicaba el medicamento, de nuevo el genérico, la forma farmacéutica, debajo la firma del médico también, ¿verdad? Y la fecha de la indicación. ¿Tá? En general, como dice acá, en el envase del medicamento, en el envase exterior, indica, ¿verdad? Se debería de incluir la leyenda que dice venta bajo receta o venta bajo receta profesional, ¿verdad? O en algunos casos que diga venta libre, ¿tá? Pero bueno, esto lo indica en la cajita, el estuche, ¿verdad? El envase secundario. Los medicamentos de venta libre, control médico recomendado y venta bajo receta médica se recetan, se indican en recetas comunes, siempre que no sean psicofármacos o estupefacientes. Los psicofármacos en recetas de psicofármacos y los estupefacientes, acuérdense, en las recetas de estupefacientes por triplicado. Psicofármacos en instituciones públicas, receta de color celeste. Psicofármacos en instituciones privadas, receta de color verde. Estupefacientes en instituciones públicas, color naranja, y en instituciones privadas, estupefacientes, instituciones públicas amarillas, y color naranja en instituciones privadas. ¿Sí? Bueno. Después, antiguamente, las recetas, cuando teníamos el boticario, ¿verdad? Que es lo que sería químico farmacéutico, pero en la farmacia de primera categoría, la receta constaba en estas 3 partes, ¿verdad? Lo que era la inscripción, que contenía los nombres de los medicamentos, o sea, el médico indicaba cuál era la preparación que había que hacerle, ¿verdad? La base, el vehículo, ¿verdad? La composición, todo eso que nosotros ya hemos hablado, ¿se acuerdan que hablamos de los vehículos líquidos, semisólidos, sólidos, etcétera? Bueno, todo eso estaba incluido en la receta. Después también la instrucción de cómo debía administrarse ese medicamento, la instrucción de cómo debía prepararse ese medicamento, todo eso estaba indicado en esas recetas más antiguas, en las que estaba el boticario, lo que les decía, el boticario era como el químico que estaba en la farmacia, y ahí iba con la receta del médico y el boticario hacía la instrucción, lo que el médico había indicado, ¿verdad? De cómo prepararle el medicamento. Otro tema muy importante es el uso correcto de los medicamentos,
Nosotros lo hemos mencionado en varias oportunidades y varias veces porque es muy importante el uso correcto de los medicamentos. Hay que respetar la indicación médica, hay que respetar no solamente los momentos de toma, sino el cómo se realiza la toma, ¿verdad? Si es lejos de la comida, si es con el desayuno, si es con el almuerzo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuál es la información que el paciente debe contar, que se la brinda en general el médico, pero bueno, puede venir a preguntarnos algo a nosotros, es el nombre del medicamento, ¿verdad? La indicación, cómo, cuándo y durante cuánto tiempo lo debería de tomar, qué alimentos o bebidas es necesario que evite, si tiene algún efecto secundario que tendría que hacer el paciente, y obviamente que en caso de no comprender alguna de las indicaciones, debería consultar al médico o al farmacéutico.